entre tanta tristeza. Yo soy entre tanta pobreza. Yo soy bendición. Entre tanta religión. Yo soy Cristo. Entre tanto rencor. Yo soy perdón. Entre tanta muerte, yo soy vida. Nueva iglesia soy. Nueva iglesia. Nueva iglesia soy. Nueva iglesia soy. Nueva iglesia soy. Abre la puerta de tu mente y de tu corazón. Escucha el sonido que restaura y sana tu interior. Son las melodías del cielo cuando habla tu Señor. Cuando habla tu Señor. Cuando habla tu Señor. Muy buenos días para todos los presentes en este nuevo programa del Jardín Musical y el último de este año. Es justamente hoy 31 de diciembre de 2022 y bueno, cerrando esta serie de programas que estamos transmitiendo ahora aquí desde Francia, continente europeo. Y bueno, he seleccionado algo interesante y hermoso a la vez para compartir con ustedes en esta mañana, en este devocional. Y se trata de una entrevista, o algunos apartes que he seleccionado, que le hace un periodista y escritor argentino, Andrés Oppenheim, a el artista, cantante y tenor lírico Andrea Bocelli. Su nombre, ya hoy de 64 años, músico multiinstrumentista, es decir, toca muchos instrumentos: piano, saxofón, arpa, flauta, trompeta, guitarra, acordeón, entre otros, además de ser escritor y productor musical. Tiene más de 90 millones de discos vendidos en el mundo y bueno, es un artista muy reconocido y una persona pues autoridad en el campo musical. Y bueno, me ha parecido interesante algunas cosas que él menciona con respecto a la música y que por supuesto vamos a traducir al espíritu para la enseñanza de cada uno en su diario vivir. Bueno, André, ¿y cuál es el futuro ya más allá de la ópera, de la música? Porque leí hace poco que los CDs se venden cada vez menos, que el futuro de la música en general está en el streaming, en Spotify, en Apple Music. ¿Cómo va a ser la industria de la música ya dentro de pocos años? Questa è una domanda molto interessante perché Esta es una pregunta muy interesante, porque mete en juego un problema real. Ahora, la música es un don de Dios. La música puede ser terapéutica. La música es medicina. La música ayuda a estar bien. La música puede curar una enfermedad en todos los sentidos. Pero para que ésta llegue, es necesario que se haga un buen uso de la música, no un abuso de la música. En cambio, hoy en día, todos abusamos de la música. invece oggi tutti quanti noi facciamo un grande abuso di musica. Hay música por todas partes. Hay música en el auto, en la habitación, en el restaurante, en un ascensor, por todas partes. Al final, ¿qué sucede? Que uno se anestesia, no recibe los beneficios que la música nos puede dar. Y entonces, esto se vuelve muy triste.
E allora diventa... El problema no es no vender más CDs, porque el CD es un soporte, como antes era el disco y mañana será otra cosa. Serán las memorias USB o será simplemente la red. Eso tiene poca importancia. Lo que importa es que la gente conserve el hambre de música. Y hoy, en cambio, con esta gran posibilidad de música por todas partes, la música desafortunadamente nos pasa a factura. La grande possibilità di Es como si uno toma una medicina, si toma la dosis justa, purtroppo se cura. presente al conto. Si la toma en una dosis excesiva, se envenena. La medicina, no? Se la prende in dosi giuste ti guarisce, se la prende in dosi eccessive ti avvelena. Tramontate stelle all'alba vince. Tú hablas del abuso de la música, pero ¿te refieres al abuso de la música mala o el abuso de todo tipo de No, música? no, io mi riferisco alla... Vabbè, la musica mala, come dico... No, la música mala, como usted dice, es mala siempre, de la primera nota a la última. Pero yo hablo también de música sublime, toda la música. Tutta la musica. ¿Cómo tendríamos que administrar la música entonces? ¿Tendríamos que escuchar menos música en ocasiones especiales? ¿Cómo? La vita è fatta di tante cose. La vida está hecha de muchas cosas y todas estas cosas juntas se convierten en motivo de inspiración para los músicos, para los pintores, para los escultores, para los artistas en general, pero también para las personas que simplemente trabajan en la inspiración de la vida. Non bisogna mai fossilizzarsi su una cosa. La vida es inspiración para la vida, por lo tanto, no es necesario fosilizarse con nada, sea la música o cualquier otra cosa. En la vida debe haber espacio para todo. De lo contrario, todo se vuelve árido, muy inútil. Morto. Usted me pregunta, ¿cómo se debe escuchar la música? La música se debe escuchar bien. Por lo tanto, se debe escuchar en un teatro, donde nació, donde se ha desarrollado. Dove è nata e dove si è sviluppata. Poi Luego, se puede escuchar también en casa, cómodamente, sentado, o en el auto, en las mejores condiciones posibles, con un buen equipo, con un buen formato. con un buon formato. Oggi ad esempio questo uso Hoy, por ejemplo, este uso terrorífico del MP3, de estas señales comprimidas, la gente no se da cuenta que tienen un efecto devastador sobre el inconsciente. El efecto devastador consiste en el hecho de que la música no surte el efecto que debería surtir. che la musica non rende quello che dovrebbe rendere. Cioè uno ascolta la musica O sea, uno escucha la música y dice, me gusta, pero no sabe cuánto le gustaría si pudiera escucharla de una forma más fiel, mucho mejor grabada. El MP3 desafortunadamente es un engaño, es una ilusión acústica del oído y no está en capacidad de brindar las mismas emociones que dan formatos más refinados como los que existen hoy en día, de wave hacia arriba, o sea, del 44.1 hasta el 96 kHz y 24 bits y aún más. in su, cioè dal 44.1 fino al 96. Yo sueño con el día en que podamos escuchar la música en pentafonía Io sogno o incluso más, con un formato muy refinado que le brinde al oído la realidad de la o música. anche di più e con un formato molto raffinato che restituisca all'orecchio la realtà della musica. Andrea, tú estás constantemente de gira este año, Hollywood, Tampa, Tokio, Polonia, California. ¿Cómo haces? ¿No te cansas? Mi cansa, ma penso anche che Pero pienso también
que quien trabaja en una fábrica o en una mina o en el campo se cansa aún más. Y por lo tanto yo debo simplemente agradecer a Dios por aquello que me ha dado y hacerlo lo mejor posible. Agradecerle por este don que me da, que además es un don que me permite hacer feliz a la gente. Esto es una gran felicidad para mí. Possibilità di far felice la gente, questa è una grandissima gioia per me. ¿Qué te gusta hacer cuando estás de gira, cuando estás en otros países? ¿Te gusta salir a cenar? ¿Qué haces? Beh, sfortunatamente Desafortunadamente, la vida de un cantante que canta la música que yo hago es una vida muy similar a la de un atleta. Se debe hacer naturalmente, mucho ejercicio vocal, se debe estar en buena forma física y el día del concierto es muy importante el silencio, hablar lo menos posible, mejor nada. Se espera la hora del concierto, también porque si estás en silencio, todo el día te dan ganas de hacer cosas. Entonces, cuando subes al escenario, estás más recargado, tienes más energía. Hay deseos de dar lo que no has dado en todo el día. No has hablado, has estado todo el día en silencio. Es decir, hay una carga explosiva, fuertísima, para transmitirle al público. Tú hablas de la similitud entre un cantante y un atleta. Tú estás en muy buen estado físico. ¿Qué haces? ¿Cómo te mantienes en buen estado físico? sono molto pigro, però viene un momento in cui per mantenersi in buono stato fisico bisogna anche piegarsi a... Bueno, soy muy perezoso, pero llega un momento en que para mantenerse en un buen estado físico se necesita pegarse a un poco de ejercicio físico cotidiano. Todos los días comer como un atleta, por lo tanto no hay abusos de ningún tipo, nada de alcohol, nada de cigarrillo, obviamente, aunque esto afortunadamente no ha sido un problema nunca para mí. Y luego me encanta hacer deporte cuando puedo. Mi deporte favorito son los caballos. Me encanta montar a caballo. Cuando estoy en casa, si tengo tiempo, tengo unos caballos bellísimos y me gusta ir de paseo a caballo, estar en el campo, respirar el aire fresco y escuchar la voz de la naturaleza todo el día. Hay otras industrias que están innovando mucho más que la música, porque en la ópera, como decíamos antes, por ejemplo, se ven siempre las mismas óperas. ¿Qué innovación haría falta en la industria y en el mundo de la música? Immaginare il futuro è molto difficile. Quello che noto Imaginar el futuro es muy difícil. Lo que noto con desilusión es que la música está andando en una dirección que no es la correcta. Está andando hacia la cantidad en vez de buscar la calidad. piuttosto che cercare la qualità. A un certo punto la qualità si è fermata e attorno agli anni 80, 90, quando En un cierto punto, la calidad se ha detenido. Alrededor de los años 80 y 90, cuando pasamos de lo analógico a lo digital, teníamos ya equipos para grabar que eran magníficos. En vez de mejorar esos equipos, de buscar un sonido más fiel, más cercano a la realidad de la música, hemos buscado en cambio el sonido comprimido, música que ocupará cada vez menos espacio para poder tener más dentro de un disco duro o una memoria USB, en vez de tener menos música, pero de mayor calidad. Y esto es muy peligroso para la música misma, para el ser humano, para el espíritu, para todo. Y cuando hablas de la mala calidad de la música, ¿a qué te refieres? ¿Al reggaetón? mi riferisco alla musica che mira a spengere Me refiero a la música que trata de oprimir el espíritu en vez de emanciparlo. Hay una tendencia que es difícil saber de quién parte, de dónde parte. Una voluntad oculta de convencer a la gente de no pensar. Entonces, para habituar a la gente a no pensar, especialmente a los jóvenes, se necesita ofrecerles música que duerme el espíritu en vez de encenderlo, darles alcohol, drogas, todas estas cosas que en vez de estimular la inteligencia, la apagan. Porque una vez que la inteligencia se apaga, se puede manipular al individuo como se quiera. Yo me dirijo siempre a los jóvenes como lo hago con mis hijos y les digo que el único consejo que les puedo dar es el de defender su cabeza y su corazón para ser realmente libres. La única forma es tener una cabeza independiente, que razona, que está en capacidad de tomar decisiones autónomas.
Para hacer esto, también la música tiene una gran importancia, porque la música contribuye a este tipo de libertad siempre que se haga un buen uso y no un abuso de la música, que se escuche música buena en los momentos justos. Purché si faccia uso e non abuso di musica e si ascolti musica buona nei momenti giusti, adatti per ascoltare la musica. Y bueno, pues muchas cosas interesantes podemos destacar de esta entrevista, y entre ellas, por ejemplo, el hecho de que hay un interés de mantener la conciencia dormida o el espíritu dormido, y uno de los canales a través de los cuales se ejerce esta acción es la música que circula por los diferentes medios, y que al final no es la música que eleva el espíritu, que despierta, que ilumina, que produce un efecto terapéutico, curativo, sino la música que aturde, que satura, que anula el pensamiento crítico y el poder diferenciar entre una calidad musical o no. Y bueno, esto pues es muy importante para que sepamos y nos comportemos de acuerdo a eso, qué música escuchamos, qué tanto escuchamos música, o sencillamente abstenernos de escuchar música. Pero en todo caso, sepamos que hay daños físicos cuando hay exposición continua a las ondas sonoras que vienen a través de la música, de los dispositivos que se usan para escucharla y de la cantidad de horas que utilizamos diariamente para escucharla. Todo eso tiene unas repercusiones, y no solo son físicas, también son, como hemos escuchado, anímicas y espirituales. Y bueno, lo que recomiendo entonces a nivel musical es ser selectivos y moderados a la hora de escucharla. Es decir, utilizar un máximo de 1 hora diaria para escuchar música, y seleccionar la que me alimenta, la que me impulsa, la que me nutre, la que me llena de gozo, la que tiene un efecto positivo en mi vida. Entonces, eso por ese lado. Ahora bien, bueno, Andrea Bocelli pues viene con ese don de la música, de tener esa voz que transmite un mensaje, que impacta, que eriza, que hace llorar, que hace estremecer, con esa calidez, con esa tonalidad, con esa inmensidad de voz que tiene. Entonces, nosotros también venimos con un don especial, y es el de transmitir un mensaje, transmitir una palabra, así como la hemos recibido, lo cual requiere pues también unos cuidados personales para que ese mensaje efectivamente llegue al receptor. Entonces, primero, ¿qué escuchamos? ¿Qué estamos escuchando? ¿Qué palabras nos gusta escuchar? Escuchamos los mensajes que puede dejar una telenovela. Escuchamos los mensajes de terror que deja un noticiero. Escuchamos las palabras de chisme y murmuración, y las palabras que hablan de terceros y nos deleitamos en ello. ¿Qué escuchamos? Entonces,
eso mismo va teniendo una repercusión y un efecto en nuestra vida. A la vez que hablamos. Y si vamos a transmitir un mensaje y si cada encuentro con una persona es como un evento especial, ¿qué cuidados tengo de mí mismo para que ese evento sea contundente y para que impacte? Me abstengo de hablar palabras innecesarias, me abstengo de vanas palabrerías, practico ese silencio que me va llenando de potencia para que a la hora de transmitir el mensaje del Evangelio a una persona, pues salga con esa vitalidad y pueda llegar con contundencia, acompañado obviamente de mi propio testimonio. Entonces, eso tiene poder, eso tiene autoridad, eso es importante. Entonces tenemos una responsabilidad muy grande, todos y cada uno de nosotros, para transmitir una palabra que la hemos recibido y hemos recibido ese don, el don de creerla, el don de la fe, el don del Espíritu, y vamos a transmitir el mensaje a otras personas por el Espíritu y para que esas personas también puedan creer, puedan recibir, puedan ser impactadas con lo que yo estoy transmitiendo. Entonces, ser selectivos con lo que escuchamos y de esa manera también con lo que hablamos. Ser selectivos a quién escuchamos y a quién le hablamos. En qué momento escuchamos y en qué momento hablamos. Todo eso es muy importante en nuestro desarrollo espiritual. Si es que escuchamos la palabra que viene de lo alto, la palabra que me vivifica, que me edifica, que me transforma, que me renueva, y si es que yo estoy transmitiendo ese mismo tipo de palabra a otras personas. ¿Qué tanto tiempo dedico al día para escuchar la palabra que me edifica? ¿Y qué tanto dedico para escuchar cosas que realmente me están haciendo daño? ¿Qué tanto hablo yo y eso produce daño en otros? ¿Y qué tanto hablo que produce vida en los demás? Y bueno, creo que todo esto es muy clave para arrancar un nuevo año de otra manera con respecto a qué escuchamos y qué hablamos, qué permitimos que entre en nosotros y qué sale de nosotros. Muy bien, escuchemos ahora una canción interpretada por Andrea Bocelli que se llama Nella tua mani, es decir, en tu mano. Y con el mensaje que transmite esta canción, con la letra, el contenido que nos regala Andrea Bocelli, quiero despedir con ustedes este año porque realmente está en tu mano el hacer que el año nuevo sea el mejor de todos los que hayas vivido. Está en tu mano emprender, actuar, tomar decisiones, cambiar las circunstancias. No es solo por el buen deseo de que haya un feliz año, sino es por tus actos, por lo que tú siembras, por lo que tú preparas de antemano, lo que tú trabajas. Eso va a tener un fruto, una consecuencia, unos efectos. Entonces tú labras tu propio futuro. Entonces, bueno, un abrazo para todos. Disfruten de esta hermosa canción y esa hermosa interpretación. Y nos vemos el próximo año en un nuevo jardín musical. Era dentro te soltanto un sogno, ma presto il sogno
sarà realtà, ora crescerà la tua passione, fra mille sfide ti guiderà, credi in te. In ogni attimo tu potrai scegliere e non dimenticare che dipende da te. Lungo la tua via tu non temere, se resti puro nell'anima, e anche quando avrai qualche incertezza sarà il coraggio a decidere, credi in te. In ogni attimo tu potrai scegliere e non dimenticare che dipende da te. Respira libero, puro nell'anima, nelle tue mani, se vorrai il tuo destino avrai. Respira libero, puro nell'anima, nelle tue mani, se vorrai il tuo destino avrai. Non arrenderti mai, dipenderà soltanto da te, soltanto da te. Abre la puerta de tu mente y de tu corazón. Escucha el sonido que restaura y sana tu interior. Son las melodías del cielo